por allá habla en la mala. Bueno, entonces aquí están los dos músculos nuevamente. Esta es la parte de cómo hacemos la liberación, cómo se da la despolarización. Eso es un recorderis, porque acuérdense que ustedes esto ya lo vieron en fisiología general, tienen que volverse a leer músculo y tienen que leer nuevamente pues, fisiología de sistemas. Entonces, por aquí viene la despolarización. Recuerden que en el músculo esquelético esta despolarización pues, viene dada por un nervio, ¿no? Que hay una unión. Mientras que en el músculo cardíaco esta despolarización puede ser propia de la célula, no tiene que venir algo. Pero en este caso, pues hay una despolarización. Ambos, esta despolarización viene por el túbulo T, acuérdense que eso viene por la membrana celular, despolariza la membrana y eso abre canales activados por voltaje. Y en este caso nosotros tenemos apertura de canales de calcio, ¿sí? Estos canales de membrana se llaman canales de dihidropiridina, como lo ven aquí. ¿Y por qué se llaman así? Porque hay que diferenciarlos de otros canales de calcio que también tenemos dentro de la célula, pero esos canales de calcio los tenemos en el retículo sarcoplásmico y son estos verdecitos que ustedes ven aquí. Y esos canales del retículo se llaman canales de rianodina, ¿sí? Canales de rianodina. Ambos canales, tanto los de dihidropiridina como los canales de rianodina, son canales de calcio. Lo que pasa es que los de dihidropiridina están en la membrana, ¿sí? La membrana celular, mientras que los de rianodina están en el retículo sarcoplásmico, porque ambas estructuras tienen que dejar pasar calcio. Entonces, miremos la parte del músculo cardíaco. Entonces, aquí viene la espiga, ¿sí? O sea, aquí viene el estímulo, o sea, abre canales de calcio de la membrana, es decir, los de hidropiridina. El calcio ingresa y una vez se ingresa, se genera un fenómeno que se denomina en fisiología celular como liberación de calcio mediada por calcio. Esto ustedes ya se lo dije una vez. Esto es lo mismo que en la célula muscular esquelética. Entonces, este calcio se libera al músculo. ¿Para qué se libera calcio del citoplasma? Pues porque recuerden que nosotros tenemos una unión de calcio a troponina C para poder mover la troponina I que estaba tapando los sitios de unión de la actina a la miosina y poder nosotros dar el ensamblaje o la unión actina-miosina y que el músculo o que la célula ahora pueda contraerse, ¿sí? Entonces, básicamente, este es el mecanismo que ustedes deben de conocer. Entra un calcio, el calcio libera más calcio y esa liberación de calcio es la que permite la unión de la actina y la miosina. Bueno, además, en la célula tenemos que ver que en el retículo sarcoplásmico nosotros tenemos dos cosas. Además de canales de calcio, que ya les mostré que son estos, tenemos una bomba calcio ATPasa, quiere decir que utiliza energía, o sea que debe coger calcio. Esta bomba lo que hace es que coge calcio del citoplasma y lo vuelve a meter al retículo sarcoplásmico, es decir, coge calcio de donde hay poco a donde hay mucho, porque recuerden que las bombas hacen eso, ¿no? Bombean en contra de gradientes de concentración, por eso esta bomba necesita ATP. Y es que nosotros necesitamos que la célula haga esto, porque si nosotros dejamos lleno este citoplasma de calcio, pues entonces siempre va a haber calcio disponible para que se le pegue a la troponina C, y esa troponina C entonces siempre va a permitir la unión actina-miosina, y nosotros necesitamos que el corazón, así como se contrae, también necesitamos que se relaje. Y la única forma de relajarse es impidiendo que se generen puentes cruzados de actina y miosina, y eso lo hacemos quitando el calcio. ¿Cómo se llama el canal? ¿Cuál canal? Profe, ¿puedes repetir ese? Me perdí. Es bomba de calcio. Bueno, vuelvo a repetir. Yo hasta ahora les hablé de este canal de calcio, ¿cierto? Y les dije que llamaban ¿cómo? ¿Canales de qué? Dihidropiridina. Mentiras. Despiértense. Rianodina. Canales de rianodina. Rianodina, estos. Estos son los de dihidropiridina, ¿sí? Ambos son de calcio. Ambos canales dejan pasar calcio, ¿sí? Solo que este es un canal de voltaje, pero este no es un canal de voltaje, sino que es un canal activado por el mismo ion. Entonces, se supone que este canal es un canal activado por ligando, y el ligando es el mismo calcio. Es curioso eso.
Entonces, ese calcio que se le pega a este canal estimula la liberación de más calcio, porque cuando yo abro un canal aquí y tengo altas concentraciones de calcio en el retículo sarcoplásmico, ¿qué hace el calcio? Pues por diferencias de concentración se sale de aquí y se va para el citoplasma. Y esto no se queda en el citoplasma, sino que se une a las proteínas, en este caso a la troponina C, ¿sí? Pero entonces, una vez se da la contracción, ese calcio yo no lo puedo dejar por aquí tirado, sino que yo necesito realmacenar calcio, ¿sí? Y la única forma de almacenar calcio es que yo active esta bomba calcio ATPasa que normalmente está inhibida, ¿sí? Está inhibida. Normalmente esta bomba se encuentra inhibida en reposo y se activa cuando hay mucho calcio. Básicamente, ¿por qué se activa? Porque se fosforila una proteína que está cerca de la bomba que se llama fosfolamban. Es una proteína que mantiene inhibida esta bomba. Miren ustedes aquí, tienen un cosito negro. Esto está indicando que es un fenómeno inhibitorio. Pero cuando yo fosforilo la proteína fosfolamban, esto permite que la bomba empiece a activarse. Es decir, cuando yo fosforilo a fosfolamban, yo inhibo a fosfolamban, entonces dejo de inhibir la bomba, ¿sí? Entonces la bomba lo que hace es que empieza a trabajar y empieza a coger todo el calcio que estaba aquí en el citoplasma y lo mete nuevamente al retículo sarcoplasma. Yo necesito eso porque yo necesito básicamente que la célula se relaje. Y para que haya relajación, yo no puedo tener calcio en el citoplasma. Yo tengo que quitar todo ese calcio del citoplasma y volverlo a almacenar. ¿Hasta ahora vamos? ¿Preguntas? Sí, profe, está Sí, bien. señor, está bien. Gracias. Bueno, fíjense que hasta ahora yo no les he mencionado este fenómeno y es que el corazón, yo les dije, puede ser autorrítmico, es decir, que él mismo se despolarice. Hasta ahora no hemos hablado cómo va a hacer eso. Pero lo otro que dijimos es que si uno está estresado, si no sabe qué va a pasar, si le va a dar coronavirus o no, y ese tipo de cosas, pues eso viene por un terminal simpático, es decir, viene por la vía autónoma, o simpática o parasimpática, depende del neurotransmisor que venga aquí, ¿no? Entonces, eso como el corazón también está inervado por el sistema nervioso simpático, autónomo, en este caso estamos poniendo un ejemplo del sistema nervioso simpático, entonces él libera normalmente aquí, tiene una unión neurocardíaca, pues neuromusculo cardíaco, donde el neurotransmisor lo que hace es activar una cadena de AMP cíclico interna que fosforila el canal, es decir, que ya no se activa por voltaje, sino por una fosforilación y ahí permite la entrada. Es decir, esto que les estoy mostrando es por qué yo, si me siento estresado, por ejemplo, pues puedo estar taquicárdico. Básicamente es porque la vía autónoma pues libera a mi corazón, le descarga adrenalina y noradrenalina, que son dos neurotransmisores simpático-miméticos, es decir, que activan la vía simpática, y esto produce taquicardia. Pues claro, ¿cómo no va a producir taquicardia si lo que hace este neurotransmisor es ir a abrir canales de calcio y ese calcio permite la entrada del exterior de calcio? Esa entrada de calcio abre también los canales de rianodina, o sea que se libera mucho calcio aquí y ahora la célula puede contraerse. Esto es un fenómeno rápido, cíclico, ¿no? Entre más producción de calcio yo tenga, pues más contracciones pueda tener. Un minuto la célula puede contraerse mucho y ahí va a venir de esas contracciones va a venir nuestro ritmo cardíaco. Bueno, está ahí, vamos bien, ¿cierto? Entonces, esto que les mostré fue la parte celular de cómo se activa. Esto ustedes lo vuelven a revisar muy juiciosamente porque, como les dije, ya les mencioné las principales diferencias. De resto, todo es muy similar al músculo cardíaco, al músculo esquelético, y ustedes deben volver a revisar este ciclo de contracción, cómo se da y todo eso. Por otro lado, entonces les mencionaba que nosotros tenemos un nodo sinusal, que es donde empieza la despolarización. Entonces empieza aquí, nodo sinusal, va a través de unos tractos internodales de derecha a izquierda y luego a través del nodo atrioventricular pasa la transmisión a los ventrículos y les mencioné que ese nodo AB sirve como un peaje. Uno cuando viene en la recta Cali-Palmira, uno viene andando y le toca parar en el peaje, ¿sí o no? Pagar y después seguir. Es decir, que yo venía a 100 kilómetros por hora, cuando me tocó frenar ahí en el peaje, sacar el billete de 10.000, pagar y continuar. Básicamente, ese nodo AB le proporciona al corazón un peaje porque lo detiene el impulso por un tiempo determinado y ese tiempo es el necesario
para que la aurícula se contraiga, porque es que yo necesito, o sea, mecánicamente, primero contraer la aurícula. ¿Por qué necesito contraer las aurículas? Porque necesito pasar la sangre que tengo en las aurículas a los ventrículos. Y si yo no tuviera ese freno del nodo atrioventricular, el estímulo sería tan rápido que prácticamente haría contraer todo el corazón al mismo tiempo. Y si el corazón se contrayera todo al mismo tiempo, pues no habría un orden para donde nosotros expulsar la sangre. Mientras que si yo primero contraigo las aurículas, o sea, primero despolarizo las aurículas y luego contraigo las aurículas. Eso hace que la sangre pase de la aurícula a los ventrículos. Y luego despolarizo los ventrículos y contraigo los ventrículos. Eso hace que la sangre pase del ventrículo izquierdo a la aorta y del ventrículo derecho a la pulmonar. ¿Me entienden? Entonces, esto es un paso que requiere, un paso rítmico que requiere o que tiene nuestro sistema eléctrico del corazón para garantizar que haya un flujo sanguíneo adecuado. Si yo llegase a tener problemas con este orden, porque yo puedo tener, por ejemplo, que se me dañen las células del nodo sinusal, ¿sí? Hay pacientes, por ejemplo, a los cuales nosotros vamos a operar de cirugía de corazón abierto y ellos necesitan cambiarle una válvula, por ejemplo, y con el electrobisturí queman una parte del nodo sinusal. O sea, pueden dañarlo. Eso sería algo iatrogénico, eso no pasa muy a menudo, pero podría pasar. Entonces, si yo daño estas células, eso no quiere decir que si yo daño las células del nodo sinusal, ninguna célula puede mandar la señal, no. Cualquiera de estas células que están en toda la vía eléctrica pueden desencadenar una señal. Lo que pasa es que las células del nodo sinusal son las que desencadenan más rápido la señal. Entonces, eso es como si en una orquesta a alguien se le daña, pues no sé, se les muriera el director de la orquesta. No quiere decir que la orquesta no vaya a sonar. La orquesta puede sonar sin el director, pero seguramente habrán problemas de sincronización, ¿ya? Y eso es lo que pasa, o eso es lo que nosotros le decimos a nuestro corazón, que nuestro corazón tiene arritmias. Porque no está el duro, el paseo, puede ser el nodo sinusal que esté enfermo, puede ser que esté dañado. Y otra parte, y alguien de todo ese sistema eléctrico puede estar intentando asumir el ritmo, ¿sí? Entonces es como si el de la batería se le ocurriera ser el director y empezar a llevar el ritmo y la gente no le copia. Entonces no se siente a gusto, el corazón no se contrae de la misma manera, no se genera un buen ritmo y el paciente genera taquicardia, genera palpitaciones, genera sintomatología. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ir viendo como la parte eléctrica, cómo estás aquí. Esto ya les mostré, entonces esa parte eléctrica garantiza que haya una conducción y que haya un efecto dominó, es decir, que si yo estimulo una célula y todas se despolarizan inmediatamente. Y aquí hablamos un poquito de los iones. Nosotros habíamos hablado de que en las despolarizaciones nosotros teníamos normalmente, ustedes se acuerdan del potencial de acción que vimos de la célula muscular, ¿no? Me imagino que era entrada de sodio principalmente, la despolarización, ¿se acuerdan? La entrada de sodio. Sí, claro. Y después había una repolarización que se asumía, ¿por qué? ¿Por qué era que se repolarizaba la célula? La salida Por de potasio. La salida de potasio. ¿Cierto? Y esa generaba la repolarización. Aquí nosotros estamos diciendo que no solamente el sodio y el potasio participan, sino que también ya le dimos un rol al calcio, ¿sí? Entonces vamos a ver los dos potenciales que son distintos. Entonces miren, este es el primer potencial y este es el potencial de la célula contráctil. Potencial de acción. Entonces nuevamente recordar fisiología celular. Aquí hay un potencial de membrana. Si yo les digo que cuál es el potencial de membrana, cuál es el potencial de reposo de esta célula. Mateo, por favor, 90, apaga tu... 90. 90, muy bien. Eso, aquí tenemos 90 de potencial de reposo. Usted en la fase 4, donde tengo todos los canales cerrados prácticamente. Y como esto es una célula contráctil, las células contráctiles no tienen la capacidad de autodespolarizarse, no tienen esa propiedad. Ellas están en el corazón, son células cardíacas, son cardiomiocitos, de hecho, así se le dice técnicamente, pero ellas solas no pueden generar un ritmo. Alguien las tiene que despolarizar, y eso lo hace la célula autorrítmica, que ahorita la vamos a ver. Entonces, a esta célula, una vez la despolarizan, lo que le hacen es cambiarle el potencial de membrana. Algún fenómeno le hacen para que cambie el potencial de membrana y haga una apertura de canales de sodio, ¿sí? Y esta fase 0, entonces
está asociada a una apertura de canales de sodio, fíjense la despolarización, ¿cierto? Y la repolarización es la fase 1, donde se inactivan los canales de sodio, esto es como un repaso de celular, y venía la repolarización que está dada por los canales rápidos de potasio, ¿se acuerdan? Y en el músculo, en el músculo esquelético, el potencial de acción en la fase, aquí en esta fase se venía bajando, hasta que se repolarizaba y se quedaba una línea así, derechita. ¿Sí se acuerdan o no? Esto venía bajando y esto se debía solo al potasio. Pero como dijimos que esto es una célula contráctil, la célula contráctil necesita calcio. Entonces, este potencial difiere del de la célula muscular esquelética en que la fase 1 sí está asociada a una apertura de potasio, pero llega un punto donde este cambio de polaridad también abrió los famosos canales de calcio. Y estos canales de calcio, como el calcio es un ion que está extracelular, cuando yo abrí esos canales, el calcio entra a la célula, al mismo tiempo que potasio estaba saliendo de la célula, lo que hace que no cambie el potencial de acción, el potencial de membrana. Por eso se forma esta meseta. O sea, la fase 2 es una meseta que está asociada a la salida de potasio de la célula y a la entrada de calcio a la célula. ¿Es claro o no? Es que aquí, como no les veo la cara, yo normalmente les veo la cara y sé si están claras o no. Díganme ustedes, muchachos, activen sus micrófonos. Pues lo de los calcios sí lo entendí, profe, pero si entra calcio, no habría como una repolarización. ¿Cuál? ¿En dónde? O sea, no subiría más tendiente hacia menos negativo, o sea, hacia los valores positivos. Aquí dice muéstrelos. ¿Qué muestro? ¿Esto es viejo? En chat. Es que de hecho obviamente se va a repolarizar porque pues va a salir va a entrar el potasio y como... A ver, muchachos, ¿dónde está el sodio? ¿Afuera o adentro? Afuera, ¿cierto? Sí. Cuando yo logro despolarizar la célula abre canales de sodio. Entonces lo primero que va a pasar es que el sodio que estaba afuera se va a meter a la célula, ¿cierto? El sodio tiene carga positiva. Por lo tanto, ¿cómo se va a volver el potencial de membrana? Pues va a ir hacia valores positivos, menos negativo. Muy bien. Estaba en menos 90 y va hacia más 20. Todo porque está entrando sodio, ¿cierto? Sí. En este cambio de voltaje, yo activé canales rápidos de potasio. ¿Sí? Cuando activo canales rápidos de potasio, el potasio, que es un ion que está ¿en dónde? ¿Afuera o adentro? Adentro. Ese potasio se me va a salir de la célula. Y cuando yo logro sacar potasio de la célula, ¿qué le voy a hacer al potencial? Lo voy a repolarizar, ¿cierto? Es decir, va a volver a valores negativos. Y eso sería verdad si yo no tuviera canales de iones calcio ahí, no tuviera canales de calcio. Porque entonces aquí volvería al repolarizar. Otra vez a la fase de reposo, que es lo que pasa en el músculo esquelético. Pero en el músculo cardíaco, como tengo canales de calcio, ese cambio de voltaje también abrió canales de calcio. Esto es en la fase 2 o la fase de meseta. Entonces la célula se estaba repolarizando porque estaba saliendo potasio de la célula, pero cuando yo abrí canales de calcio, el calcio empezó a entrar a la célula. Y esa entrada masiva de calcio a la célula, entonces, como el calcio tiene una carga positiva y el potasio también tiene una carga positiva, mientras un ion positivo está entrando, el otro está saliendo. O sea, el potasio se sigue saliendo de la célula, pero el calcio está entrando. Por lo tanto, miren que el potencial forma una meseta. Pues esto que ustedes ven aquí es como una meseta. No deja repolarizar la célula. ¿Es claro? Claro. Y lo que sucede en la fase 3 es que los canales de calcio, que duran muy poco, realmente esos canales de calcio activados duran muy poco, se inactivan muy rápido, ya se inactivaron, y los de potasio sí no, porque los de potasio normalmente siempre están saliendo, y hay un canal tardío de potasio que permanece saliendo. Entonces la fase 3 se asocia a esto, a que se inactivan los canales de calcio, ¿sí? Pero el potasio sigue saliendo. Entonces, como sigue saliendo cargas positivas de la célula, la célula nuevamente vuelve a su potencial de membrana en reposo, que es la fase 4, donde el sodio y los canales de calcio se están recuperando de su inactivación. Acuérdense que los canales pueden pasar de estado abierto, inactivo y cerrado. Eso no se nos puede olvidar, ¿no? Profe, una incógnita. Sí. En este caso, ¿la célula también se podría hiperpolarizar?
Esa es una muy buena pregunta. Repolarizar. No le pasa tanto a esta célula, ¿sabes? Esto no es tan así como lo muestra la gráfica, que es tan puntual en ese, ahí no. Realmente eso sí puede generar, pero no pasa en esta célula, va a pasar en la autorrítmica. Ahora que vamos a la autorrítmica, sí va a pasar lo de la repolarizada, eso no le pasa tanto. Y el fenómeno de que cuando en la fase 1 va decayendo, él puede volver a despolarizarse y llegar a valores más positivos. No, porque acá hay inactivación de canales. Si ustedes ven aquí, le están diciendo que están inactivos. ¿Y qué dijimos en celular que casi eran los canales inactivos? ¿Qué pasaba? Cuando un canal está inactivo, que llegaba otro estímulo, ¿podía abrirlo? Sí. No. Yo tengo, para yo abrir un canal, solamente lo tengo que tener en estado cerrado. Un canal inactivo no responde a un nuevo estímulo. Entonces, si yo tengo un estímulo y esto viene por aquí, no. Entonces, esa pregunta me sirve para explicar esto de una vez. Aquí dice periodo refractario absoluto, periodo refractario relativo y periodo supranormal. Miren, periodo refractario absoluto va hasta más o menos hasta este nivel. Si yo me voy por aquí, esto le está pegando en la fase 3, ¿sí? La fase 3 dice que yo tengo canales de calcio inactivos, ¿sí? O sea, yo ya me inactivé estos canales aquí. O sea, yo aquí venía activados, de aquí me inactivé. Cuando inactivé los canales de calcio, ellos empiezan, o sea, pasan de inactivo y luego se pasan a un estado cerrado, ¿sí? Entonces, si yo en esta fase tengo solo canales de calcio inactivos, por más estímulos que vienen aquí, yo no voy a poder volver a generar un potencial de acción. Por eso, a este periodo se le llama periodo refractario absoluto. Ahí no hay cómo volver a desactivar, a inactivar o activar un potencial de acción. Pero después dice periodo refractario relativo y muestran este pedacito y ya muestran esta fase del potencial. ¿Me siguen? Por aquí yo ya no tengo canales que están inactivos, sino que ya algunos canales de calcio, por ejemplo, los primeros que se inactivaron por acá y empezó a caer este potencial, esos canales ya están en estado cerrado. Entonces, como yo ya tengo algunos canales en estado cerrado, quiere decir que si llega un estímulo justo en este periodo refractario relativo, podría ser que el estímulo fuera tan grande que lograría hacer otro potencial de acción inmediatamente. ¿Es claro? ¿Es claro? Sí, profe. Sí, señor. Bueno. La fase 4 entonces se caracteriza porque ya los canales de sodio y de calcio se recuperan de la inactivación, es decir, pasan a un estado cerrado. En estado cerrado ya cualquier estímulo que venga, si logra abrirlos, entonces genera nuevamente este potencial. La célula autorrítmica es diferente. Miren el potencial cómo cambia. Entonces miren la diferencia. La fase 4, la fase 0, perdón. No, empecemos por aquí, por la fase 4, la fase como supuestamente en reposo. Es lo que nosotros le decimos, o lo que los libros de fisiología llaman como la fase marcapaso. Y es porque nosotros aquí, la célula autorrítmica se diferencia de la contráctil, y es que expresa unos canales especializados que se llaman canales, en unos libros dicen canales funny como de chistoso, ¿sí? F-U-N-N-I, en el libro de Lange, por ejemplo, pueden encontrar eso, canales funny. Pero si ustedes leen, por ejemplo, Preston, pues, ellos le llaman a esos canales HCM. En últimas, cualquiera el nombre que ustedes le pongan, esos canales, o que ustedes escogen llamarlos, esos canales lo que hacen es que permiten una entrada lenta de iones sodio. O sea, es como tener un poro. Es un canal, pero a mí la verdad, para explicarlo, me parece mejor decir que es como un poro. ¿El sodio dónde está más, muchachos? ¿Afuera o adentro? Afuera. Afuera, ¿cierto? Nosotros tenemos sodio afuera. Si yo logro abrir un canal que me deje pasar pequeñas concentraciones de sodio, el sodio va a entrar a la célula. Y esa entrada de sodio a la célula lo que va a hacer paulatinamente es que va a empezar a tirar el potencial de membrana, le va a empezar a hacer cambios al potencial de membrana. Miren lo que él arranca como en menos 70 en la célula autorrítmica, y poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, esto es tiempo, la entrada pequeña de sodio, ¿qué le va haciendo? Pues claro, el sodio es un ion positivo, va volviendo la membrana menos negativa, la va tirando hasta que llega al punto umbral, ¿cierto?
Y en el umbral, ¿se acuerdan que genera una despolarización? Pero ya la despolarización, es decir, el cambio súbito ya no se va a ver por el sodio, porque ya el sodio entró aquí. Ahora esto se va a ver por el calcio. Entonces, aquí hay dos diferencias. Mientras la fase 0 de la célula contráctil se debía al sodio, la fase 0 de la célula autorrítmica se debe al calcio. Calcio. Esto va a salir en el parcial, por favor. Bueno, aprenderse muy bien esto. Pues no por el parcial, sino para la vida. Y ya no hay ninguna meseta, ¿sí ven? Ya no tiene meseta. O sea, ya cuando entró calcio a la célula, ¿para qué necesitamos el calcio en la célula? Pues para supuestamente contracción y transmisión, ¿no? Ya eso le genera un cambio en la polaridad de la membrana. Esa entrada masiva de calcio despolariza la membrana a valores casi positivos, hasta más 20. Y luego estos canales que les dije que eran unos canales que duraban muy poco abiertos, se inactivan aquí en la fase 3. Miren que aquí no hay fase 1 ni 2 porque la fase 1 y 2 era por inactivación de sodio, la fase 2 era por activación de calcio y esas dos cosas ya se hicieron. O sea que aquí no hay, en esta representación no aparece fase 1 y 2, sino que se pasa de una a la parte 3 que se asocia es por inactivación de los canales de calcio y salida tardía de los canales de potasio. ¿Sí? Es decir, salida de potasio. Repolarizar la célula siempre en los dos potenciales cargo del potasio. Bueno. Por favor, Alejandro. Gary, silencia el micrófono. Bueno, entonces aquí tenemos la repolarización. Entonces quiero mostrarle esta imagen que está aquí. Estas células que yo tengo aquí son células del nodo sinusal. Miren, nodo sinusal. Y normalmente la frecuencia cardíaca del nodo sinusal está alrededor, por encima de 60, ¿no? Entre 60 y 100. Nosotros tenemos que los pacientes por debajo de 60 los denominamos bradicárdicos y los pacientes por encima de 100 los denominamos taquicárdicos, ¿sí? Y son dos estados, pues son dos momentos de alteración del ritmo. Nosotros normalmente estamos en estado sinusal, en una frecuencia cardíaca normal, entre 60 y 100 latidos. O sea que estas son las células. Pero estas son las células autorrítmicas que están en el nodo sinusal. Aquí también, en el punto C, hay unas células que ya no son del nodo sinusal, sino que son del nodo AB. También son autorrítmicas, miren el potencial de acción, pero son del nodo AB. Y aquí también tengo unas células que son células también autorrítmicas, pero son de las fibras de Purkinje. Entonces yo les dije a ustedes ahora que si yo tenía de pronto un problema en el nodo sinusal, eso no quería decir que el corazón se iba a quedarse sin latir, porque yo les mencioné que todo el sistema eléctrico del corazón tiene células de este tipo, o sea, tiene células que sean capaces de realizar este tipo de potencial y las tiene distribuidas, una en el nodo sinusal, una en el nodo AB, otra en las fibras, en las de His, otra en las fibras de Purkinje, o sea, las tiene distribuidas por todas, son células de similar comportamiento. ¿En qué se diferencia? Que unas tienen más canales funny que otras, por ejemplo, ¿sí? Y los estados de repolarización son más lentos en unas que en otras. Entonces me explico. Miren lo que pasa en el nodo sinusal. La célula viene, aquí, este es el potencial de membrana, ¿sí? Viene aumentando, aquí entró el calcio, toda esta fase se debía al sodio, ¿cierto? Los canales funny. Vamos a mirar este potencial que está más completo que este. Toda esta fase 4, canales funny, canales de sodio, entra sodio a la célula, la va despolarizando lentamente, luego llega, activa, llega al umbral, cambia, se abren los canales activados por voltaje, los canales de calcio, entra calcio, denominado fase 0, y luego se salta a la fase 3, asociada a la repolarización del potasio, pero fíjense que aquí sí hay un estado como de hiperpolarización, ¿sí ven? O sea, no llegó aquí hasta el umbral, sino que siguió bajando y luego otra vez volvemos a empezar. Pero si nosotros vemos, es la que ya no es de nodo, dice que hay un cambio aquí y la repolarización de esta célula, la repolarización es un poco más profunda que esta, esto va un poco más abajo, quizás bueno, hablemos más bien de esta, que es mucho más notoria que entre estas dos. Miren que la repolarización de esta célula en las fibras de Purkinje
hace que tire el potencial de membrana a unos valores muy profundos, menos 100, menos 120. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la célula se demora mucho más tiempo a través de los canales Fanny en llegar nuevamente al punto de despolarización y apertura de canales de calcio. Por lo tanto, el ritmo cardíaco que generan estas células de las fibras de Purkinje solamente alcanzan 20 latidos por minuto. Y a nosotros no nos sirven para vivir 20 latidos por minuto. Nosotros necesitamos tener al menos por encima de 60. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que las células autorrítmicas, aunque todas son capaces de generar pulsos, solamente las del nodo sinusal son las capaces de generar los pulsos que nosotros necesitamos o consideramos suficientes para tener un adecuado gasto cardíaco. ¿Es claro eso? Entonces, pregunta, si yo les digo a ustedes que un paciente se les quemó el nodo sinusal, ¿sí? Y quedó funcionando con el nodo AB, yo asumo que ese paciente va a tener frecuencias cardíacas más o menos de 40 latidos por minuto. Pero si llego con el electrobisturí y le quemo también el nodo AB y la dejo solamente con las demás células, pues va a empezar a disparar a 20 latidos por minuto, porque las que van a empezar a mandar la parada van a ser las células de las fibras de Purkinje y ellas solamente son capaces de despolarizarse 20 veces por minuto, ¿sí? Eso no es un valor tan cerrado, pero aproximadamente 20 latidos por minuto, lo cual no nos sirve a nosotros, muchachos. Usted no puede latir 20 veces en un minuto porque eso es insuficiente para poder generar presión arterial. Si usted no genera presión arterial dentro de sus vasos, usted no tendría, por ejemplo, cómo mandar sangre a la cabeza. Mandar sangre a la cabeza es complejo porque normalmente usted está mandando la sangre en contra de la gravedad. ¿Sí o no? Usted está mandando un fluido hacia arriba. Y eso hace, eso lo convierte en que su corazón tiene que latir la mayor veces posible para poder generar presión y que esa sangre suba y perfunda su cabeza. Si no, eso no pasaría. ¿Es claro? Entonces no me sirve a mí utilizar células de una parte distinta del nodo sinusal. Bueno, uno con 40 latidos por minuto, a veces hay pacientes que les dañan el nodo sinusal y quedan con 40 latidos. Eso puede durar un poco de tiempo, digamos, si el paciente está acostado ahí en reposo, uno podría de pronto mantener esa frecuencia cardíaca. Mientras le pones marcapaso. El peligro de que surgiera una isquemia, ¿no? Claro, o sea, no se puede quedar así todo el tiempo, a eso me refiero. Sino que digamos que no sería una muerte instantánea, pues no habría una hipotensión súbita tan grande. Pero, por ejemplo, con 20 latidos, imposible vivir. ¿Dudas? Ninguna. Esta tabla la saqué del libro de Lange, el libro blanco de fisiología médica que ustedes tienen allá también en la universidad. Y aquí están, miren, los canales Phonin. Aquí están todos los canales que nosotros tenemos. Y las características importantes en la participación del potencial de acción. Aquí están canales de potasio, canales de sodio, canales de calcio. Y aquí están los famosos corriente Fanny, curiosos, también traduce, corriente marcapaso. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta corriente marcapaso es lo que favorece la despolarización de la célula. Entonces, este esquema muestra cómo yo puedo ser activado cuando no dependo de la célula cardíaca, sino que depende del sistema nervioso autónomo. Entonces, tiene que ser la vía simpático-mimética o parasimpático-mimética, que tiene que ver con los neurotransmisores. Ustedes saben que la vía simpática libera norepinefrina, mientras que la vía parasimpática libera acetilcolina. Y la acetilcolina en el músculo cardíaco hace lo contrario de lo que hace en el músculo esquelético. En el músculo esquelético inducía contracción, ¿sí o no? Yo liberaba acetilcolina en la hendidura y esa acetilcolina abría canales y despolarizaba la célula. Aquí no. Aquí, al contrario, la acetilcolina lo que va a hacer es bloquear la vía del AMP cíclico, cortar los canales HCN, que son los canales Fanny, ¿sí? Disminuir la entrada de sodio a la célula, y por lo tanto, si yo no dejo que entre sodio a la célula, pues este potencial, ya empezamos a rayar, este potencial se va a demorar mucho más tiempo en llegar aquí para poder generar un latido, y entonces yo tengo en últimas una disminución de la frecuencia cardíaca asociado a que no puede entrar calcio a la célula y entonces no voy a poder despolarizar, ¿sí? Mientras que al contrario, la norepinefrina lo que hace es estimular la vía del AMP cíclico. Acuérdense que la vía del AMP cíclico lo que hace es fosforilar por la vía interna del canal de calcio, permitir la entrada de calcio, y cuando yo dejo entrar calcio a la célula, el retículo sarcoplámico libera más calcio, y si yo muevo más calcio, entonces
eso despolariza la célula y lo que hace es que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumenta la actividad de los canales Fanny, entra más sodio a la célula, por lo tanto hay más despolarización. Entonces, por eso, cuando ustedes tienen susto o hacen ejercicio o están enfermos, normalmente la respuesta es simpática, por lo tanto, esa respuesta genera taquicardia, mientras cuando están relajados o tienen alguna, o consumen alguna droga como cocaína, como un derivado del opiáceo, por ejemplo, la morfina, eso hace que los pacientes hagan deterioro de la función cardiovascular, hagan bradicardia severa y terminen en un paro cardíaco. Bueno, eso ya lo mencioné. Ya. ¿Alguna pregunta de esto, muchachos? Profesor, ¿puedo volver a repetir lo del dolor? Lo del dolor. Ahí cerré la presentación, un momento. Bueno, pues te lo digo, es decir, ¿cuál es lo del dolor? ¿Lo de la vía simpática, colinérgica y la adrenérgica? Sí. Pues te decía que normalmente los pacientes, digamos, cuando tú tienes un estímulo que te genere por la vía simpática, por ejemplo, el ejercicio estimula la vía simpática, por ejemplo, digamos, un estado de euforia, de alegría que venga por el hipotálamo y que se secrete norepinefrina, pues eso te va a estimular la frecuencia cardíaca. Mientras que cuando el estímulo viene por la vía parasimpática, y eso, por ejemplo, está muy asociado a tratamiento farmacológico, por ejemplo, los derivados del opio, la morfina, la marihuana, eso normalmente reduce la frecuencia cardíaca asociada a que estimula la vía colinérgica, es decir, la vía parasimpática, y eso hace que reduzcamos la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, ya con esto pueden terminar de hacer el taller, ¿no? Ve, profe, una pregunta, pero es sobre el taller. Sí. Es que hubo una pregunta que